Hola, buenos días. Hola Natacha, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a charlar un rato. Bueno, qué linda. Bueno, les presento. Estamos hoy con una invitada que para mí es muy especial, Natacha Salomé Lima. Eh, es una licenciada en psicología, ahora la voy a presentar y ella se va a presentar. Bueno, mi nombre es María Andrea García Medina. Este es un video para las colegas y las alumnas de la formación. Estamos en el módulo de los duelos en fertilidad, y yo la pude contactar a Natacha, que me costó un poquito porque Natacha está muy ocupada, es una investigadora de la UBA, del CONICET. Mi contacto con Natacha es a través de una de sus publicaciones, de sus investigaciones. Bueno, el último texto que tengo me llega de ella a través de la red de salud mental perinatal, es desafíos actuales en la clínica de la reproducción humana asistida. Así que bueno, Natacha, te doy la palabra, bienvenida. Bueno, muchas gracias por este espacio para, bueno, contarles un poco cómo arrancamos. Nosotras arrancamos en la UBA, en la Facultad de Psicología de la UBA, con una práctica profesional en el año 2015. Empezamos formando inicialmente, bueno, psicólogos de grado, a estudiantes de grado, en el último año de la carrera de psicología, en el momento ya que están por recibirse. Y nos encontramos con esto que te comentaba, ¿no? Como unas demandas muy grandes por ahí de formación, sobre todo en cuestiones específicas, como son las personas que recurren a tratamientos de reproducción asistida, digamos, que supone el recorrido por los centros, o por ahí, digamos, instancias en donde requieren donación de gametos, una pareja heterosexual tal vez no lo había pensado en el momento en que se acercaban al centro que iban a requerir ese tratamiento para avanzar, digamos, en su camino hacia la parentalidad. Desaparecen muchas dudas, miedos. ¿Qué hacer con los embriones criopreservados? Es otra pregunta que también aparece mucho en angustias y sobre todo diferentes posicionamientos de cómo van transicionando también sus valores, sus ideales, sus emociones a lo largo de los tratamientos. Así que bueno, empezamos inicialmente trabajando con esas demandas y viendo cómo hacer para darles una formación a nuestros alumnos integral, que contemple, digamos, las particularidades del ámbito, pero que también sea sólida a nivel teórico, que tengan herramientas prácticas para afrontar la clínica de la psicología de la reproducción, que es enorme, es un mundo el que se abrió, así que estuvimos trabajando los últimos años en eso específicamente. Es valiosísimo para mí leerte y leer todos los trabajos. Ha sido como, incluso las alumnas, ¿no? Hemos entrevistado a varias colegas que se han formado y se están especializando en el tema, y es como un universo nuevo, sobre todo también todos los desafíos que presenta, las nuevas parentalidades, las madres solas por elección, los padres Sí, solos por elección, las parejas, las leyes en Argentina que habilitaron, ¿no? También que se realizan tratamientos personas trans con nuevas identidades de género. sí. Y bueno, hay una amplia gama eh, que nos permite, digamos, incluso las parejas heterosexuales, ¿no? Pero que tengan problemas de salud sexual y reproductiva, entonces que también puedan acceder, y tenemos un sinfín de interrogantes, pero bueno, no sé bien cómo te gustaría a vos que, cómo fuiste, digamos, haciendo tu camino, contanos las investigaciones que realizaste. Sí, yo empecé en realidad cuando empecé en el 2009, siendo estudiante todavía, trabajaba, digamos, en la Cátedra de Psicología Ética y Derechos Humanos de la UBA, que es otra de las cátedras de la universidad, que es una materia obligatoria en la formación de los profesionales. Y la particularidad que tenía esta cátedra es que trabajamos con el cine, digamos, con el cine como recurso para analizar, para trabajar y para transmitir lo que es la complejidad de los dilemas bioéticos, ¿no? En ese momento había trabajado con cuestiones más asociadas a lo que es la identidad narrativa, pensando justamente cómo transmitir esto del origen genético cuando hay una discontinuidad genética entre los padres y el niño, ya sea porque se recurre, digamos, a un donante, a una donante de ovocitos, un donante de espermatozoides. Digamos, y todo ese camino lo que me llevó un poco a trabajar sobre todo es este cruce que muy bien planteabas vos entre lo que es las leyes y las normativas como discursos habilitantes, ¿no? Que van formando, van
posibilitando justamente un acceso a que las personas puedan formar sus familias sin ningún tipo de discriminación, digamos, de estado civil, ni de orientación sexual. Se plantea, digamos, un piso en donde el derecho, se garantiza un derecho, digamos, a formar una familia, que es garantizado para todas las personas, y a veces eso, como muchas veces todavía hay que trabajarlo a nivel práctico, con los estereotipos, con las limitaciones en el acceso que todavía siguen encontrando hoy todas las personas para acceder a las técnicas de reproducción. Contando incluso que tratamientos de alta complejidad generalmente se dan en el ámbito privado y no así público. Todavía hay una falencia bastante grande en lo que es el acceso a las técnicas. Entonces muchas veces lo que pasa con estos, digamos, con estos desafíos es tratar de trabajar con los discursos habilitantes y con las prácticas, digamos, a nivel de los profesionales de la salud, qué prácticas nosotros podemos, digamos, ofrecerle a las personas bueno, que inician este recorrido de la reproducción asistida. Y el libro, el de Desafíos de la Clínica de la Reproducción Humana Asistida, que compilamos con Mariela Rossi, es un libro que lo que trató de mostrar, de alguna manera, era como está estructurado en 3 partes, una parte teórica, una parte práctica, y el trabajo interdisciplinario, y nos parecía que era importante, por esto que te comentaba, ¿no? Invitar a médicos, abogados, invitar a otros profesionales que se encargan de cuestiones de la salud, a que den ellos su perspectiva, de qué piensan, a dónde falta todavía trabajar un poquito más, cuáles son tal vez los dilemas que se les juega a un médico, que por ahí es distinto del que siente un psicólogo, digamos, o la dificultad que tiene un psicólogo. Entonces me parece que el libro trató de empezar a pensar estos espacios de forma articulada, ¿no? Como pensar al psicólogo como una pieza dentro de un equipo de otros profesionales de la salud, que cada uno trabaja en su disciplina, pero digamos, una forma interdisciplinaria, si se quiere, que a veces queda muy lindo decirlo y cuesta mucho llevarlo a la práctica, y todavía nos encontramos con algunas dificultades, digamos, para que realmente el trabajo sea interdisciplinario, pero a lo que apuntaba el libro era generar, digamos, un poco ese intercambio. Es una maravilla el libro, porque yo leía a los autores, muchos psicoanalistas, bueno, o 2 o 3 psicoanalistas, ¿no? Digo muchos psicoanalistas porque lo que más leí fue psicoanálisis, digamos, ¿no? Sí. Y yo sentía, ¿no? Qué desafío para el psicoanálisis, tener que revisar estas nuevas configuraciones familiares, donde por ahí no se puede hablar de Edipo, donde por ahí no se puede hablar de un montón de conceptos que el psicoanálisis va a tener que deconstruir y va a tener que... Sí. hacer. Yo mismo estoy en la Comisión de Género del Colegio de Psicólogos, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, y nosotros decimos, ¿no? Con las colegas y los colegas, las colegas, que qué difícil para nuestros colegas revisar, digamos, cuando llega un paciente con una identidad de género que no es heteronormativa y está con todo ese proceso, no adjudicar un proceso patológico, no investigar en la historia abusos, no categorizar, no buscar encasillarlo en las viejas teorías que tenemos, sino simplemente validar que sea una búsqueda, una exploración y una identidad que merece ser expresada, ¿no? Nosotros estamos todos a patologizar y a buscar dónde allí hubo un trauma o dónde hubo una situación, digamos, que amerite esa nueva, digamos, corriente o orientación o elección, si se quiere, ¿no? Sí. Sí, se genera mucho este debate con los alumnos, lo hemos tenido en relación a, digamos, cómo pensar el psicoanálisis hoy. Es un desafío enorme pensarlo hoy con todo esto que estás trayendo, y a mí lo que me gusta de alguna manera pensar es que para mí el psicoanálisis es un posicionamiento de la persona, no es un posicionamiento del sujeto que apunta a una ética. Exacto. Entonces, digamos, apunta a una escucha, después uno puede tener herramientas por ahí de otras corrientes o por ahí de otras orientaciones, por ejemplo, no sé, como uno trabaja y opera con el paciente en el espacio reducido, en la consulta que tiene tan corta en un centro de reproducción, que tiene que darle un montón de orientación, contarle la ley, hacer algo más del orden, si se quiere, psicoeducativo, uno dice, bueno, no es psicoanálisis, bueno, pero ¿qué espacio tiene uno para trabajar con el paciente en ese momento? Entonces tal vez esos márgenes más flexibles son los que permiten, no sé, ayornar de alguna manera el discurso del psicoanálisis en contextos, no sé, de apremio, de poco espacio, de ir ganándonos también un lugar como profesionales de la psicología para
poder incidir desde nuestro saber en el recorrido, digamos, sobre todo cuidando y resguardando la salud mental de las personas que se acercan a nosotros, ya sean donantes, gestantes, usuarios de técnicas, cada uno desde su particularidad y desde su problemática. Digamos, una donante de óvulos no va a pasar el tratamiento igual que lo pasa una receptora, una mujer que necesita óvulos para iniciar su maternidad, su proyecto de maternidad. Entonces, bueno, va a haber distintas consultas, y distintos miedos, distintas inseguridades, y nosotros también tenemos que estar a la altura de poder ofrecerles la información que requiere cada persona, digamos, porque es importante que los padres inscriban a los niños al momento del nacimiento, ¿no? Cuando recurren a técnicas de reproducción asistida. Es una pregunta que muchas veces le hacen a los médicos, y tal vez si el médico no está seguro de qué responder en ese momento, ya hay como una vacilación de transmitirle por qué no habría que inscribirlo como dice la ley, porque después eso de alguna manera puede repercutir en que no le quieran encontrar el día de mañana, en que el origen genético quede, digamos, oculto, que se genere un secreto sobre eso, y eso va a tener efectos subjetivos, negativos, eso está probado, digamos, en las investigaciones, como las personas se enteran de grandes, hay mucho sufrimiento psíquico mucho sufrimiento psíquico. Siempre hay una búsqueda del origen, ¿no? Siempre, el derecho a la identidad es fundamental. Sí. Así que esa perspectiva la estuvimos trabajando más, digamos, este último año, porque lo que notamos es que si tenemos en cuenta la cantidad de tratamientos de alta complejidad que se hacen al año y después analizamos la cantidad de personas que inscriben a los niños al momento del nacimiento, vemos que es mucho menor el número. O sea, todavía hoy hay muchas personas que no anotan a los niños nacidos por técnicas, como dice el Código Civil. Y eso puede generar un problema. Contanos un poquito. Porque la inscripción en el registro civil es la misma para todos. Hay, digamos, en la configuración familiar un nombre y un apellido, pero ¿a qué te referís? Claro, que la inscripción es la misma para todos, pero desde el 2015, cuando se sancionó el nuevo Código Civil, se establecieron 3 fuentes de filiación. O sea, la fuente natural y la adoptiva, que ya estaban, y se agregó la fuente por técnicas de reproducción humana asistida. La particularidad que tiene haber recurrido a una técnica de reproducción asistida para filiar un hijo es la voluntad procreacional. Ese es el eje jurídico y el eje, podríamos pensar, digamos, el aspecto volitivo, que hace que estos padres, madres o las personas que inscriben a ese niño lo inscriban como propio. En el caso de haber recurrido a gametos donados, ya sea de un óvulo de una donante o el espermatozoide de banco de un donante, debe constar, cuando la persona va a inscribir a su niño, o sea, debe presentarse con el consentimiento informado que hizo un tratamiento en el centro de reproducción, y esa información queda en el legajo base de la inscripción del niño. O sea, en la partida de nacimiento no aparece ningún dato sobre esto, pero sí queda al resguardo del registro civil en su legajo base de inscripción. Si el día de mañana esta persona quiere saber algo sobre el donante, puede pedir una autorización judicial para conocer el nombre y apellido, o sea, la identidad del donante. ¡Qué maravilla! Y lo puede hacer porque tiene la posibilidad de ir a un registro civil, como sucedería, por ejemplo, en la adopción. Si uno quiere saber quiénes son los padres, puede ir a un registro civil a buscar esta información, ¿no? Si fueron los progenitores biológicos. Si las personas que tienen a sus niños por técnicas, no hacen este paso y lo inscriben como natural, ya queda impedido, más es una pareja heterosexual, ¿no? Que es donde se genera el problema, porque por ahí si son 2 mujeres no lo pueden inscribir como natural, y si es una mujer sola tampoco. Pero si son una pareja heterosexual, no hay ninguna comprobación al momento de la inscripción del niño, de que uno dice, este es mi hijo, o sea, yo soy la madre, pongo mi huella digital, este señor es el padre, y listo. Entonces, lo que hace esto es obturar que en el futuro ese niño pueda saber algo sobre su origen genético. Claro. Y esto genera todavía muchos problemas, digamos, porque es difícil transmitirles. Por ahí hay como muchas complejidades en este tema. Una de las más difíciles es que en el momento en que nosotros nos encontramos con los pacientes en el centro de reproducción, recién están empezando su tratamiento. Entonces uno le viene con es importante para el niño saber que el día de mañana ni se embarazaron, no están en ese momento como para hacer, ¿no? una cuestión más racional, si se quiere, de entender por qué es importante esto. Y tal vez cuando el niño, no sé, nació, va a la escuela, al jardín, empieza a socializar con otros, la pregunta sobre el origen tal vez venga 3, 4, 5 años después, donde ellos ya no están en un centro de reproducción. Ahí está. Entonces ahí es como que se dificulta también hacer como futurología y tratar de inocular una pregunta sobre algo que va a pasar mucho más adelante y no en el momento en que ellos están haciendo el tratamiento.
Y la otra cuestión central que tiene este tema es cómo hoy todavía el vínculo genético sigue siendo la base del parentesco. Incluso, digamos, cómo importa y cómo les importa a las personas tener niños vinculados genéticamente con ellos. Y cómo supone, digamos, no poder hacerlo sigue siendo un tabú, sigue siendo un prejuicio, sigue siendo algo que tal vez otro miembro de la familia no lo puede saber, o mi mamá no lo va a entender, o yo lo entiendo, pero ¿cómo le digo a mi papá esto? Como un secreto, es como que uno carga con un estigma, digamos. Sí, sigue pesando eso, entonces las preguntas que se hacen en el torno del origen, en parejas heterosexuales sobre todo, va un poco más del lado de esto, de que miedos a que tal vez el niño, no sé, quiera saber y los quiera menos, o ¿no? Sí. Claro, digo, bueno, entonces sos mi verdadero padre, aparece como el tema de quién es el verdadero, ¿no? Padre, bueno, el que no aportó no es verdadero, hay otro por ahí que es más verdadero que uno. Y eso está como muy, muy instalado todavía, entonces si bien el código instauró la fuente de filiación por técnicas en el 2015, digamos, estableció la inscripción del nacimiento por esta fuente para que el día de mañana se pueda resguardar el origen genético como base del derecho a la identidad de los niños, todavía sigue pesando el tema de la genética para los vínculos familiares, mucho, digamos, tiene como mucha incidencia todavía. Yo te y hay quiero que preguntar, deconstruirlo mucho, digamos. Yo te quiero preguntar, Natacha, porque bueno, hay millones de preguntas, pero te quiero preguntar una. No habiendo psicólogos en todos los centros de fertilidad, porque como vos decís, si bien está reconocido por las obras sociales, ¿no? Pero bueno, siguen siendo costosos y bueno, y no están tan accesibles de todas maneras en todas las coberturas o en todas las obras sociales, y es muy burocrático y demás. Y tengo entendido que no hay psicólogos, que cubre la parte médica, pero no la parte psicológica de la compañía. O sea, la ley dice lo integral, pero a la hora de pedir una consulta... Sí, la ley nos falló un poco, que a veces, bueno, hay como también, digamos, dice que la ley, de alguna manera, entiende que lo que cubren los tratamientos son las terapias de apoyo. Las terapias. Y los psicólogos entraríamos dentro de esas terapias de apoyo, que puede ser muchas otras cosas, porque si la persona hace yoga, reiki o borda, crochet, también puede, y eso le ayuda a sobrellevar su crisis, puede ser entendido terapia de apoyo. Entonces no está claramente delimitado, no dice la atención psicológica, o la atención con un psicólogo especialista en técnicas de reproducción, esa especificación faltó. Y al faltar esa especificación, lo que hace muchas veces es dificulta que las prepagas quieran reconocer que el apoyo, el acompañamiento y la contención emocional por un profesional de la psicología es necesaria para los tratamientos. Después tenés centros de reproducción donde hay psicólogos trabajando y centros donde lo que hacen, digamos, es los equipos médicos derivan a algún psicólogo de referencia que trabaje con ellos y lo hacen por privado en su consultorio, digamos, o por obra social o por privado, pero se manejan, digamos, con el psicólogo fuera del centro, ese es el problema. Hay muchos psicólogos formados en reproducción asistida, pero no son planta o del plantel permanente de los centros de reproducción, son externos. Entonces eso ya te posiciona también desde el lugar que muchas veces tenemos, por eso la pregunta va a lo siguiente. Si no hay un psicólogo, digamos, inmediatamente ahí como parte del equipo, ¿qué es el psicólogo? Como vos decías, es la posición del psicoanalista o el psicólogo, el que tiene que brindar esta información acerca de la inscripción. Entonces, al no haberlo, por ahí los médicos descuidan eso, porque como vos decís, no es prioritario, eso llega a último momento, y por ahí se descuida. Y encima que en los pares hay resistencia, porque la resistencia tiene que ver con esto, ¿no? Con no poder admitir, aceptar o no poder renunciar que uno transmite la propia genética, que no solo va en el color de ojos, en la piel, en la estatura, va más profundo, me parece, ¿no? Tiene que ver con esto de transmitir algo del orden de la identidad, del sistema familiar, ¿no? El valor de la sangre. Sí, del linaje, de la sangre, como valor como significante. Uno dice, bueno, la sangre tira, por algo eso está, ¿no? Como instalado, de que se transmite a partir de esto, digamos, tiene todo ese peso. Entonces, bueno, lo que también nos estuvimos encontrando en los últimos años fue justamente por esto, la falencia de tener psicólogos trabajando como parte de los planteles de los centros, lo que hace muchas veces es, además de descuidar, digamos, el aspecto emocional de los tratamientos, el aspecto de la información que requieren las personas para, digamos, sentirse seguros frente a sus elecciones, porque uno le va a decir, bueno, esto es lo que yo te puedo ofrecer,
de lo que yo conozco que sé, la ley dice tal cosa, las investigaciones dicen tal otra, uno trata como de informar al paciente para que ellos decidan. Al faltar muchas veces eso, lo que ha sucedido es, digamos, la reproducción asistida lo que tiene es muy ordenada en sus pasos, ¿no? Digamos, bueno, aceptan según el diagnóstico de la pareja, pero inician los tratamientos, las funciones, los embriones, van paso a paso. Y lo que hace muchas veces es que no hay como un tiempo, ¿no? Si no hay un profesional de la psicología que pueda hacer algún orden de la pregunta. Digamos, digamos, vos hablabas del duelo, ¿no? ¿Pudiste hacer un duelo acerca de tu genética para avanzar a un tratamiento de reproducción con óvulos donados o con esperma donado? ¿Se habló esto en la pareja? Digamos, ¿es un duelo de la pareja? Yo me acuerdo un caso de una mujer que decía, él tenía muy mala genética, no se presentaban así, él como diciendo tenía un hermano con una discapacidad, un tío abuelo que había sufrido también, y cuando le hicieron el análisis del espermograma y vieron que sus espermatozoides no eran buenos, sumado toda la historia genética de enfermedades genéticas que él traía, el hombre se sintió aliviado y dijo, la verdad, yo no quiero transmitirle esto a mis hijos, yo estoy contento de que prefiero ir a un donante de semen y sacarme este peso y esta marca de encima, que la genética familiar venía siendo algo más del lado de lo mortífero para el hombre, si se quiere, ¿no? Pero la mujer no concebía la idea de tener hijos que no sean de su marido, porque por más que la genética sea malísima para él, ella no estaba de acuerdo en hacer un tratamiento con semen donado, porque ella quería hijos genéticos de él, más allá de que él piense esto. Entonces, muchas veces los duelos en torno a esto, cuando son una pareja, son de la pareja, son de los dos, son negociaciones que lleva tiempo, que hay que trabajar en cada caso, en el caso vincular, y no hay un espacio para hacer eso en el tratamiento, en el centro de reproducción. En el centro le dicen, mira, me tenés que decidir mañana, porque te tengo que estimular, tengo que conseguir al donante, son procesos, la semana que viene. Entonces, a veces lo que hay es como mucha premura para que las personas sigan su curso, se embaracen, tengan un bebé sano y se vayan del centro, sin tener en cuenta por ahí que estos procesos de nivel subjetivo llevan otros tiempos que no es el tiempo de la medicina, no es el tiempo de la ciencia, para hacer cosas, digamos. Acá aprovecho porque me das lugar a que entre directamente en nuestro tema. Claro, nuestro tema es el duelo, y la clave del duelo son los tiempos. Yo le contaba en broma a las colegas que entrevisté, yo escribí un libro, pero es un libro de ensayo y testimonial, que fue un proyecto compartido entre, bueno, muchas familias, y mamás y papás y personas gestantes que atravesaron sus pérdidas, acá de todo del interior y también de Latinoamérica y España. Bueno, después de trabajar un par de años en ese texto, recogiendo los testimonios, poesías, canciones de cuna, muchas cartas a sus hijos, bueno, un trabajo, una compilación muy bonita. Lo presentamos en la Feria del Libro 2 años seguidos. Y me acuerdo que yo tenía mi stand y al lado tenía un auditorio donde había un evento de fertilidad, digamos, ¿sí? Y mi stand estaba vacío, digamos, de alguna manera, y yo estaba ahí humildemente con mi libro firmando ejemplares, y al lado había, en el auditorio había un show mediático de efectos especiales hollywoodenses, laboratorios, gente, cientos de colas, las cámaras, la televisión, multitudinario. Y yo decía, mira qué interesante, ¿no? El duelo no vende. Sí, y no. Vende. Quiero un hijo y pago por tener, o sea, no, pero ahora es broma. Ahora voy a la pregunta, ¿no? ¿Qué necesario es lo que vos decís, Natacha? ¿Cómo a las parejas se les priva de hacer su proceso interno de duelar? Sí. Los múltiples duelos que tienen, todo, porque es una cantidad impresionante de duelos que atraviesa una pareja cuando llega a esas condiciones de tener que ayuda con las técnicas. Sí, incluso hay mucho preconcepto de creer que, bueno, por ejemplo, en caso de dos mujeres no pasa. Sí, bueno, son dos mujeres, ya deconstruyeron que su pareja, su vida familiar va a ser distinto, una clave heteronormativa, y pasa también, digamos, pasa también esto de poner un freno, de decir a qué lugar viene el donante, qué supone para cada una de ellas, qué supone, no sé, por ejemplo, otro caso que me acuerdo en base a parejas de mujeres, era que una de ellas había concebido con un donante de semen y habían vuelto a la clínica para poder buscar otra muestra con el mismo donante. Y se había jugado toda una cuestión de, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Si nosotras ya nos desconstruimos como pareja y somos dos mujeres y estamos esperando el heteronormativo, ¿por qué buscamos el mismo donante para que por lo menos los niños sean hermanos? O sea, seguimos poniendo el peso en lo biológico, en lo consanguíneo.
cuando nosotras ya no estamos más allá de eso, porque ya hicimos todo un trabajo para presentarnos una clínica de reproducción como dos mujeres que queremos maternar. Entonces hay algo de los tiempos que, bueno, tiene otra lógica, que no es la lógica de los centros de reproducción, y yo creo que el psicólogo viene un poco a hacer de freno ahí, ¿no? A no consentir tal vez una maquinaria de reproducción, y poder decir, bueno, a ver. Porque además, Natacha, cuando no le damos tiempo a los seres humanos a procesar la experiencia, acá está el valor del procesamiento interno y subjetivo y simbólico de la experiencia. Cuando no le damos la posibilidad de hacer eso, procesar el duelo, dolor, como se le llame, es muy probable, esa es nuestra hipótesis, ¿no? Mi hipótesis, sobre todo cuando el embarazo prosperó y se detuvo en alguna instancia. Me parece que cuando la medicina premia y empuja, porque bueno, el reloj biológico, ya la mujer por ahí se acercan a los 30 y pico, 40, o nos pasa, como que se condena a futuras pérdidas, porque a veces es necesario darle un lugar a ese hijo que no pudo llegar, si es que hay una representación de hijo, por supuesto, a veces no lo hay, todavía no se pudo vincular, pero si lo hubiera, digamos, yo digo, todos esos duelos congelados y detenidos, a veces eso mismo, ese empujar que hace la medicina, condena al fracaso de futuros tratamientos. Es una pregunta, sería muy valioso poder hacer una investigación en este tema, ¿no es cierto, Natacha? Sí, sobre todo porque lo difícil de ese tipo de investigaciones es poder medir a nivel subjetivo cómo impacta eso, o sea, cómo uno puede hacer un análisis de casos, ¿no? Entonces, por ahí trabajar con cómo ha impactado en las distintas mujeres que pasaron por estas pérdidas y que después siguen intentando con los tratamientos, pero es difícil como mensurar la pérdida, ¿no? La dimensión de la pérdida, la contabilidad que hace uno interna frente a eso que se perdió, digamos. Es difícil medir el dolor. Ese embarazo que sí. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, es interesante, es para pensarlo. Es para pensarlo. Porque sería como el argumento que tendríamos los psicólogos, psicoanalistas. Mi modelo es el modelo integrativo, porque yo ya después de muchos años tengo una cierta integración, pero sería la herramienta que tendríamos para aportarle a la medicina, incluso para ayudarnos a que los tratamientos prosperen, sin tener que estar fracasando instancia tras instancia. Como diría, miren, les venimos a ofrecer un plus, que los tratamientos tengan una mayor efectividad, digamos, ¿no? Podríamos decir. Bien. ¿No? Quiero preguntarte algo que tengo ganas desde que empezamos a hablar hoy. ¿Cómo fue tu experiencia con los embriones criopreservados? Bueno, los embriones es la otra línea, todo esto que te comenté por ahí es la línea más de la posición en donación de gametos, cómo se posicionan las diferentes conformaciones familiares, y la otra línea con la que vengo trabajando hace muchísimos años es con los embriones también, que bueno, es de alguna manera otra deuda de la normativa vigente, digamos, no hay una ley hoy que reglamente los destinos de los embriones criopreservados. Si bien hay consentimientos informados que sacó el programa de reproducción, digamos, del Ministerio de Salud, que es el órgano de aplicación de la ley, sacó unos consentimientos en donde, bueno, son unificados justamente para tratar de unificar criterios, sobre todo para que las personas puedan firmar, digamos, los mismos tipos de consentimientos, pero de nuevo hay una falencia en relación a qué pasa con la criopreservación de los embriones. Y lo que vimos, las últimas investigaciones que estuvimos presentando este año, con un biólogo con el que trabajo, que se llama Gustavo Martínez, que él es el director del laboratorio de Fertilis, de un centro de reproducción. Lo que estuvimos trabajando con él en relación a los embriones es cómo inciden los avances en el laboratorio de embriología en la mayor cantidad de embriones de buena calidad sobrantes de los tratamientos. Digamos, hay todo un cambio de política en donde hoy se transfiere casi un solo embrión, digamos, en estadio de blastocisto, o sea, 5 días de cultivo en un laboratorio, y ese embrión tiene muchas altas chances de implantar, porque los medios de cultivo son muchos mejores, son más parecidos a los fluidos uterinos de las mujeres, el endometrio está mejor preparado, mejor receptivo, se avanzó tanto, un montón de procedimientos a nivel biológico y embriológico,
que hace que se generen muchos embriones sobrantes como una consecuencia de esa mejora, porque se pueden, digamos, criopreservar para transferencias futuras, pero si uno criopreserva 5, 6, 7 embriones, no sé cuántas parejas hoy tienen en mente tener 4, 5, 6 hijos, digamos. Entonces eso genera como un primer problema, que es un poco también, se toca en algún punto con lo que te contaba antes, que cuando los pacientes empiezan un tratamiento de reproducción, ellos quieren tener un hijo, y la forma en que se los presenta la clínica es a más embriones criopreservados, más chances de embarazo. Mientras más mejor, ¿no? Esta cuestión de la oferta médica, que mientras más embriones tengan más buena calidad, más chances tenés. ¿Y quién le va a decir que no a esa oferta, digamos? Si ellos quieren tener un hijo, si no pueden, si están con todo un proceso, ¿no? Entonces, ¿quién va a decir, ay, no, pero después, ¿qué hacemos? No están en el momento nuevo para pensar qué hago con los sobrantes ahí. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, lo que es interesante por ahí de esto, es que hay como una lógica de la probabilidad, ¿no? Mientras más embriones tengan, mayores probabilidades. Todavía no hay una representación clara de hijo, ni se piensa como un hijo, y los médicos tampoco alientan a que haya algo de esta representación, porque uno sabe que después, ¿no? puede, si no sabe el desenlace, cargar ahí las tintas tampoco. El tema es que, bueno, se embarazan, tienen sus hijos, tal vez vuelven al centro a buscar otro, y en el momento en que nace el primer hijo, que pasa un tiempo, tal vez 2, 3, 4 años, esa representación inicial, más del orden de las probabilidades, empieza como a transicionar, y empieza de repente a adquirir una categoría más de hijos, si se quiere, del hermano de los ya nacidos, los 3 que tengo en congelado son como este que tengo acá en casa, digamos, aparece toda esa idea de que de repente el embrión se antropomorfiza, y eso dificulta después dar un destino. ¿Quién va a donar un hijo? ¿Quién va a descartar un hijo? Digamos, nadie en esos términos, nadie lo haría de esa manera. Entonces, bueno, el foco que estamos tratando de darle es pensar programas de embriodonación, como para dar, digamos, una salida a que estos embriones que están criopreservados y que las personas que los crearon no tienen más deseos o ya terminaron su proyecto parental, darle algún destino que pueda, por ejemplo, transferirse a otra familia que está queriendo hacer un tratamiento y no puede, que necesita ambos gametos, ¿no? Claro, generalmente se ofrece a personas que necesitan ambos gametos. Claro. Yo tengo varios casos en los cuales no se pudo resolver qué hacer con el embrión criopreservado, porque la mujer seguía, suele suceder, te cuento en las parejas que me ha tocado trabajar, que el varón sí puede cerrar más fácilmente el proyecto de la paternidad, pero la mujer no, la mujer queda como anhelando en silencio ese hijo y siente que lo abandona. Entonces, es fuertísimo, ¿no? Y no se puede, entonces no le puede... porque... Perdóname. Te sigo a vos, sí. No, que aparece todo, o sea, las investigaciones lo que más demuestran, las que hicimos nosotros, es la gran monto de incertidumbre y de desazón que les produce a los pacientes tener que elegir entre opciones que no los representan, digamos, porque descartarlo no lo representa, o sea, no lo quieren descartar, no lo quieren donar a otra pareja porque es un hijo, que igual que el día de mañana, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente se desentienden de ese embrión, no vuelven más al centro, no reclaman, digamos, no llaman ni se contactan con la clínica, y en la clínica la posibilidad que tienen es ponerle como un cartel de abandonado, en donde tampoco se puede hacer nada con eso, porque un embrión que está en esas condiciones, que por ahí hace 5 años que no tienen más contacto con los pacientes, tampoco uno lo puede donar a otra pareja. O sea, no es ético donar un embrión donde no estás firmado el consentimiento que dice que esta persona accedió, digamos, a donarlo para terceros. Entonces, el embrión abandonado es un problema a nivel ético, porque la clínica no lo puede descartar, los pacientes no pueden decidir, no hay una regulación que diga pasados 5 años el embrión que está desatendido se descarta, como sí aparece en otros países, digamos, los plazos a la criopreservación. Lo que hacen de alguna manera de vuelta es tratar de ordenar o poner plazos o decir, bueno, te doy hasta, no sé, 5 años después de formado el embrión, o 10 años, un término, una fecha arbitraria, digamos. Pero acá tampoco tenemos eso, entonces por ahí hay embriones congelados de los 80, hace 30 años que están congelados. Es muy fuerte. Claro. Me vienen imágenes de ciencia ficción, de películas de ciencia ficción, ¿no? Tremendo. Qué dilemas éticos que tenemos. Tremendo. Pero me pone muy feliz por el otro lado que estés vos, Natacha, con otra gente, con
colegas que se estén animando a armar proyectos de investigación para poder validar toda esta, y para poder fundamentar la legislación, ¿no? Y tanto los derechos de las familias como también los derechos de, iba a decir, de esos embriones, porque en realidad uno también piensa que esos son seres humanos que quizás no han tenido la oportunidad de nacer. No sé por qué, pero a mí me viene como esa representación. Es difícil, ¿no? Porque claro, sí, son representaciones, las investigaciones trabajan mucho con la idea de la representación simbólica del embrión, claro, ¿no? Del embrión como un símbolo. Claro. Y para uno es símbolo de un hijo, para otro es un símbolo de una relación, para otras personas tienen un valor instrumental y no tienen problema en descartarlos, digamos, justamente pensarlo como algo del orden del símbolo que permite estas significaciones, claro, donde, bueno, cada uno le hace su significación, digamos. Yo al principio, o sea, a medida que fueron pasando los años uno va cambiando, ¿no? Las hipótesis, las investigaciones, como que van transicionando. Totalmente. Y yo al principio sentía como que le ponía muchas fichas a la ley, ¿no? Todos mis textos terminaban igual, que ya estaba aburrida de ponerlo, porque hasta el momento que salga una legislación se va a resolver. Y yo hoy, o sea, no es que estoy desencantada de la ley, no sé si va a salir una ley con que regule los embriones, pero lo que sí, qué sé yo, me gusta más pensar es, nosotros como profesionales de la salud, más allá de que esté o no esté la ley, ¿qué podemos hacer hoy para que estas personas puedan decidir? Ayudarlas a decidir. No sé si la idea es informarles de entrada, o trabajar de otra manera, o contactarlas más seguido, no sé, empezar a pensar estrategias que estén a nuestro alcance. Porque si uno espera que la ley puede venir, sí, tal vez no, y yo siento como que tenemos las manos atadas. Entonces, estaría buenísimo que haya una ley. Mientras tanto, me gustaría... Hay que hacer esto. ¿Cómo ayudar a las personas, a las parejas, o bueno, a las figuras que representen esos roles? Es difícil ya nombrar porque las configuraciones familiares son tan múltiples hoy en día. Pero bueno, pero ayudarlos a, como vos decís, definir y cerrar un ciclo. Definir y cerrar una etapa. Porque hay que cerrar. Sí, eso es un problema. Porque quedan abiertos esos procesos. Sí. Pero quedan abiertos porque justamente no hay una ley que ponga un plazo, no hay desde el discurso médico tampoco, no hay una posibilidad de decir, bueno, hasta acá, digamos, si vos en 5 años no consentiste, nosotros los descartamos. No sé, movimientos que se generen del orden de la práctica, de qué podemos hacer a nivel práctico para que esta situación de a poco se empiece a revertir. Y que eso nos sirva de alguna manera para informar una futura legislación que sea contemplativa de los derechos de todos, digamos, de la pareja, de la persona, de los usuarios. ¿Sabés en qué me haces pensar, Natacha, cuando nosotros trabajamos los duelos, cuando los duelos gestacionales son tan desautorizados, tan silenciados y son tan tabú, lo que sucede es que, y se han vivido en aislamiento, en silencio, en soledad a lo largo de la historia de la humanidad. Recién de esto se puede empezar a hablar ahora, recién ahora. Cuanto más tempranas las pérdidas, más silenciadas son, porque la medicina te dice sos joven, puedes tener otros hijos, en fin, o te dicen son más la cantidad de embarazos que se pierden que la cantidad de embarazos que prosperan, bueno, te dicen todo ese tipo de cosas. Entonces siguen quedando tan desautorizados que esas mujeres llevan esos duelos, como yo digo, tumores silenciosos, encapsulados, por años, hasta décadas, y en algún momento por algún estímulo eso sale y se abre, y realmente uno observa que es una problemática a la cual hay que jerarquizar en este momento y abrir y empezar a trabajar sobre esto. Pero me hacías acordar la muerte no inscripta. Esto lo llamamos la muerte no inscripta en el sistema familiar, porque como no tiene nombre, lo que es innombrable, lo que no se le puede poner palabras, ¿no? Es la muerte no inscripta en el clan. Y yo pensaba, todos los excluidos del sistema familiar, ¿no? Que todo lo que ha quedado, los duelos no reconocidos, la muerte no inscripta, y uno piensa, mi formación en mi línea es el transgeneracional, ¿eh? Sí. Yo trabajo mucho con el árbol, con aquellos que han quedado fuera del sistema, los hijos no reconocidos, los abortos en tanto grandes secretos familiares, las muertes tempranas, mujeres que murieron en partos, son situaciones tan dramáticas que viajan en el transgeneracional y traen todo tipo de sintomatología y manifestaciones, ¿no?
Y me apareció esto cuando vos hablabas de los embriones, ¿no? Como lo no inscripto, y a la falta de ley, la muerte no inscripta, que acá no sería ni muerte ni vida, porque un embrión, de acuerdo a la representación simbólica, pero no sé, me vino... Bueno, mira, hay una feminista que se llama Sarah Franklin, que ella, bueno, hizo muchas investigaciones sobre este tema le llamaba a los embriones las nuevas biologías. Y le llamaba nuevas biologías porque justamente decía esto mismo que acabas de decir vos, no está ni muerto ni vivo, no es una entidad que desde las taxonomías conocidas, que nosotros conocemos, no se los puede nombrar, porque vos decís, está muerto, está criopreservado. No, claramente muerto no está, porque uno lo descongela y vive, pero no está vivo tampoco, porque si estuviera vivo, digamos, entonces tienen, digamos, esa complejidad de tener que buscarle justamente representaciones o palabras que puedan nombrar algo que en las taxonomías tradicionales de la ciencia moderna no nos alcanza. No nos alcanza. No nos alcanza, digamos, nos quedamos cortos como para poder explicar algo de esta dificultad, incluso a nivel teórico, o sea, a nivel subjetivo es mucho más complejo porque se juega todo el tiempo lo que es lo emocional, ¿no? Como la persona inviste a eso, a eso que formó, digamos, ese conjunto celular, que para unas personas será más un conjunto celular y para otros serán los hermanos de los hijos que ya tiene, que lo están ahí esperando, digamos. Exacto, exacto. Es difícil, sí, los embriones es un tema muy lindo. Es un temazo. Yo, para ir volviendo, porque no quiero descuidar ningún tema, pero este tema podríamos estar hablando un montón y te podría hacer otra entrevista más adelante. Pero algo que me preguntaron las alumnas, y no quiero dejarlo pasar, no sé si vos lo enfocás. ¿Cómo desempeñan los roles las personas del mismo género, digamos, dos mujeres, dos varones? ¿En relación a la crianza? En relación a la crianza. Mira, yo no trabajé con las entrevistas que estuvimos trabajando con una compañera que se llama Guadalupe Romero, que hizo su tesis de grado en relación a, digamos, las dificultades que tienen las parejas de lesbianas para acceder a las técnicas de reproducción. Y las dificultades que estuvimos trabajando con ellas, como eran parejas de mujeres que estaban justamente por iniciar el tratamiento, todavía no nos abocamos a la crianza, pero lo que veíamos es que había como una difícil, digamos, forma de nominar a la madre no gestante, ¿no? Porque ya que sean dos mujeres, bueno, la mujer que gesta, digamos, de la pareja, es de alguna manera el paciente designado en las técnicas de reproducción, ¿no? Es sobre la que se van a hacer las ecografías, la que va a seguir el control de embrionario una vez que se lo implante, va a tener todo el proceso. Pero la otra mujer no gestante, ¿qué sería? Una segunda mamá, digamos, mamá y mamá, o mamá, ¿de qué modo asume ese rol social cuando, digamos, todavía, o sea, no era ella sobre su cuerpo, o no fue la mujer que dio a luz de la pareja? Y todas estas negociaciones que hay entre las parejas, muchas veces lo que se llevaba era de nuevo a recurrir a cuestiones por ahí biologicistas de, bueno, una dona el óvulo, se fecunda en el laboratorio con un semen de donante, y después se implanta en el embrión en la otra. Entonces, de esa manera las dos, ¿no? Lo que se llama el método ropa, las dos participan de la gestación. Pero es de nuevo cargar las tintas sobre que en lo biológico y en la gestación y en el cuerpo está aquello que es el fundamento del vínculo filial, materno, de la construcción de lo vincular. De nuevo, volvemos en cada escenario a poner las tintas sobre la cuestión también biológica, ¿no? Y también volvemos sobre el heteronormativo patriarcal en cuanto a roles, rol materno y rol paterno, porque es totalmente innecesario ahora que lo pienso, porque las dos van a ejercer los dos roles y las dos funciones. Porque bueno, Guadalupe lo que trabajó es masculino y que nutrir es femenino. Ya tenemos que deconstruir eso, ¿no? Sí, es eso en las clínicas, por ejemplo, que no está como preparado ni el dispositivo de donde atienden a las parejas para que el hombre esté con el proceso, siguiendo. Algunos hombres participan, pero se da por sentado que el hombre no participa de eso, que sobre la que recae la intervención es la mujer. Pero en el caso de dos mujeres, eso no es así, digamos, porque la madre no gestante también quiere participar, ver las ecografías, estar ahí, y no hay como ni un lugar físico preparado para eso, digamos, está todo tan determinado por una heteronorma tan acérrima en lo que sería desde la distribución del espacio, ni me meto en cuestiones por ahí más complejas, sino en cómo se distribuyen los espacios, que a veces no aparece ni el lugar dado desde ahí.
Interesante. Digamos, ¿no? Desde los mismos médicos, a veces no saben cómo llamar a la otra. Digamos, vos serías mamá y la otra que es tu amiga. Una le decía todo el tiempo, bueno, vení con tu amiga, porque, y no es la amiga, digamos, es la otra madre. Entonces aparece como una resistencia, que si bien está buenísimo que tengamos leyes con discursos habilitantes, que promuevan apertura y que promuevan una diversidad mayor, eso en la práctica todavía tiene muchísimas dificultades de acceso. Muchísimo. Y yo pensaba en esto de cómo es en dos varones, y cómo es, si tenés algún caso o algún ejemplo, y cómo es en una mamá sola, y cómo es en un papá solo, y si tuvieras algún ejemplo de alguna pareja trans, o de alguna persona trans, que ha decidido... No, nosotros trabajamos mucho con casos, digamos, con casos que generalmente los leemos de los diarios, de las notas que les hacen a las parejas, okay. Que cuentan su testimonio. Lo que yo siento por ahí es que se habilitaron muchas diversidades familiares que de alguna manera cuando, digamos, interrogan el lugar, primero del vínculo genético, después de cómo se construye el rol social y de las dificultades que hay por ahí de nombrarnos o de nombrarse en relación a eso nuevo que están construyendo, digamos, cómo se quiere nombrar. Me parece que lo importante que a veces siento es que hay como unas... no sé, como un empuje a que uno, por ahí desde los saberes más expertos, de la psicología, de la medicina, venga a nombrar eso, y yo apostaría porque sea al revés, por preguntar a la persona cómo se quiere nombrar, ¿no? Me acuerdo un caso de una pareja trans, en donde él era un varón trans, ahí iba a gestar a su hija, ¿no? Entonces la periodista le preguntaba, bueno, pero vos, ¿cómo le vas a decir a la nena? ¿Que sos el papá o que sos la mamá? Y él decía, la nena me puede decir como quiera, digamos, ¿no? No es importante decirle a la nena, yo soy tu mamá o yo soy tu papá, como de nuevo tenemos un pensamiento muy dicotómico, ¿no? Dual. Claro, sos papá porque tenés pene y sos mamá porque me gestás. Entonces, si tu papá no te puede gestar o no sería tu papá si te gesta, digamos, es como toda una cuestión difícil, que yo creo que se nos hace difícil a los que queremos ponerle nombre a las cosas sin dejar que la persona misma se nombre y explique su realidad y cómo quiere ser llamado y cómo quiere que su hijo lo nombre, ¿no? Sin que uno vaya a decirle sos el papá o sos la mamá. Eso es lo que por ahí me surge ahora como... Claro, es muy valioso lo que vos decís, porque lo que sí aparece es la necesidad de nombrar, de que todo tenga un nombre. Esto sí aparece, hay una necesidad, no de la periodista, porque por ahí es por una curiosidad del mundo muy superficial, ¿no? De esos reportajes, pero que sí hay una necesidad de nombrar, que ese rol que va a cumplir una función tenga un nombre, pero como vos decías, nominado, pero como vos decís, y como dijo la misma persona, que la niña que la niña elija cómo nombrarme. Lo que pasa es que también es complejo, porque un niño... Es complejo. Ellos tenían... una representación. Esta pareja tenía como un posicionamiento en torno a la militancia que ellos hacían como familia trans, y ellos incluso decían, bueno, nosotros hasta elegimos el nombre de ella entre los tres. Digamos, a mí me chocó un poco eso porque uno, como padre, digamos, el nombre propio es lo más ajeno que uno tiene, lo elige otro para uno. Sí. A uno le puede gustar, no gustar, cambiar, bueno, pero siempre viene como dado de un otro, ¿no? Es como una marca, la primera marca significante, si se quiere, del otro. Exacto. Que te nombra. Absolutamente. Entonces, bueno, ellos decían, en nuestra cuestión militante en relación a la diversidad y a la forma de nombramiento, nosotros decidimos el nombre Génesis, se llamaba la nena, decidimos el nombre de ella entre los tres y ella también participó, digamos, tenían como toda una postura en relación a no dejarse imponer el nombre por otro, pero me parece que va más del lado tal vez de la militancia, de querer, bueno, correrse de estas cuestiones, ¿no? Binarias, de este pensamiento muy monolítico en relación a lo físico y a lo corporal, como el sustento de un rol social, ¿no? Sos madre, sos padre, y eso no tiene nada que ver con la biología, digamos, ni el cuerpo, se va más allá. Claro. Pero bueno, son cuestiones que, no sé, uno puede debatir y charlar, están muy, ¿no? Muy abiertas al debate. Y las va a construir el campo social, finalmente, se nos va a imponer y nosotros vamos a tener que seguir ese movimiento, ¿no? Porque siempre estamos atrás, los cientistas sociales siempre estamos atrás. El campo social se impone y nosotros vamos como podemos, ¿viste? Arrastra, siguiendo esa fuerza que se impone impresionante. Y a mí me conmueve y digo, pero qué maravilla también, ¿no? Pero bueno, es todo tan nuevo que nos está como
desestructurando de tal modo que nos cuesta muchísimo, a mí en lo personal, me está costando muchísimo, pero le doy la bienvenida, porque quiero aprender y quiero abrirme, ¿no? Y deseo que toda la sociedad, por eso esta nota, Natacha, porque vos estás ahí ser investigadora de la UBA, en el CONICET te pone en un lugar realmente de mucha rigurosidad, ¿no? Y en un lugar, digamos, de mucha jerarquía. Nosotros los terapeutas que trabajamos en nuestro consultorio podremos hacer investigación cualitativa, pero no va a tener de alguna manera, como la que realizan ustedes, esa posibilidad de después ser publicada, trascender, ser tomada por la... Las investigaciones son todas en base al equipo de gente con el que trabajamos, digamos, es en el campo, es en conjunto, es un grupo, nunca son cosas que uno hace, digamos, en solitario. Yo, por ejemplo, yo no hago clínica, nunca hice clínica, no trabajo, nunca hice clínica. Siempre me dediqué a la investigación desde que arranqué la facultad, me dediqué a la investigación, y necesité, digamos, siempre el intercambio con los psicólogos clínicos, porque ellos tienen la data, o sea, ellos tienen ahí los casos, tienen las preguntas, tienen sus ubicaciones. Uno después teoriza, uno teoriza sobre la data de otro, nunca es de uno, digamos. Es muy difícil si no sé, Freud tal vez, que era juez y parte, ¿no? Tenía sus casos y él escribía teorías sobre sus propios casos. Pero a veces es difícil incluso desdoblarse, ¿no? ¿Cómo puede ser uno imparcial frente a un caso, ¿no? Escribir un caso clínico, ya supone todo un esfuerzo de teorización sobre, digamos, alejarse de la implicación que uno tiene con el trabajo que está haciendo. Entonces eso genera sus dificultades. Yo al no trabajar sobre la clínica, porque no hago clínica, siempre necesito nutrirme de psicólogos clínicos que trabajan en el caso y que me digan, mira, Salo, me pasó esto, me pasó tal cosa, no puedo avanzar porque, y de ahí, digamos, es en la construcción con otro, nunca es uno solo pensando así solo, sin el intercambio. Siempre es en la construcción con otros, digamos, y interrogar en esas preguntas que genera la práctica, bueno, ¿cómo lo teorizamos? ¿Cómo lo hacemos publicable? ¿Cómo lo pasamos a números, ¿no? Porque eso también es una dificultad a nivel de publicaciones. Bueno, ¿cómo hacemos para mostrar esto en números para que pueda, digamos, no sé, tener una información confiable, que después se pueda replicar esas mismas preguntas? Me acuerdo me habían pedido, por ejemplo, el cuestionario que trabajé con los embriones en Córdoba, porque querían hacerlo en Córdoba, en los centros de Córdoba. Y eso está buenísimo, porque para mí el objetivo de la investigación es esa, que después sean instrumentos que sirvan para replicarse en otra provincia y que se empiece a expandir, digamos, sobre esas bases. Eso es el objetivo más lindo, ver crecer las investigaciones. Claro. Bueno, Natacha, hermosa, la verdad que no podría tenerte acá un montón de tiempo más, pero vamos a ir redondeando porque... Bueno, yo te agradezco un montón, me encantó. Muchísimas gracias. Ya las alumnas van a ver el video y se van a abrir millones de preguntas, así que la próxima entrevista va a ser más ordenada porque va a ser en función de todas las preguntas. Encantada de participar. Igualmente. Esta más bien fue como un abrir el tema, digamos, ¿sí? Sí. Porque nuestro tema es el duelo, entonces queremos saber de qué forma, de alguna manera, cómo acompañar a las mamás con los duelos en fertilidad. Por eso fue como la invitación, y muy valioso todo lo que ustedes están abriendo. Así que muchísimas gracias, Natacha. No, por favor, un placer. Gracias por invitarme. Un placer. Muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿sí?